Hola chicos, ha pasado ya más de un mes después de mi última competición en Hong Kong, son ya 5 semanas post-show y quería actualizar un poco sobre cómo va esta fase. Hoy os voy a enseñar cómo es un día en mi vida en este off-season, con algunas comidas, con un poco de entrenamiento, también con salidas sociales, como vais a ver, y así os enseño cómo voy encontrando el equilibrio y el balance para volver a mi rutina en esta fase de post-competición. Y además tengo algo especial hoy, voy de invitada a un evento por el Día de la Hispanidad en el Hotel Teokura aquí en Tokio, así que os llevo conmigo para que veáis cómo combino mi rutina con disfrutar de la vida y salir un poco por ahí. Hola, buenos días. Voy camino al cardio. Bueno, ya estoy haciendo el cardio. Son las 8 de la mañana más o menos. Desde que empecé el off-season estoy haciendo el cardio en la calle porque ahora mismo el tiempo está bastante bien. No hace ni demasiado calor ni demasiado frío y en esta época del año no llueve mucho en Japón. Así que casi cada día hace un tiempo precioso. Entonces ya tengo mi ruta que hago todas las mañanas, en la que intento pasar por el templo que hay aquí al lado de mi casa, como veis. Es un templo muy pequeñito, no es nada famoso, pero como ya sabéis, me encanta visitar los templos porque me da esa paz y esa tranquilidad y es como algo espiritual que me ayuda a empezar el día con un punto positivo, digamos. Y bueno, también me gusta ver que los árboles ya empiezan a ponerse poco a poco dorados porque empieza el otoño y me gusta eso, ver esas hojas poniéndose rojitas, porque el que me siga por Instagram ya sabe que me encanta el otoño. Me encanta todo lo que tiene que ver con las calabazas, los boniatos, las castañas y todo ese tema. También paso por el templo porque a veces ponen un mercadillo de segunda mano y me gusta ver cómo los abueletes montan sus puestos por la mañana temprano. Y bueno, quería poneros un poco al día con cómo va el off-season. Ya han pasado 5 o más de 5 semanas y bueno, se ha mantenido todo un poco al alza, digamos, ¿no? El peso ha ido subiendo poco a poco. Al principio los cambios eran bastante bruscos, de un día para otro estaba subiendo como 200, 300 gramos. Pero bueno, se ha ido estabilizando todo un poco ya. Ahora mismo estoy como unos 3,5 kilos, 4 casi, sobre el peso de competición. Para mi gusto es un poco más de lo que me gustaría, pero tampoco es que haya hecho nada mal. O sea, he estado siguiendo mi dieta perfectamente, con una comida libre a la semana o incluso ninguna. Lo que pasa es que tengo bastantes calorías, como 2000, entonces mi cuerpo pues se está acostumbrando a esa cantidad de comida. No ha cambiado nada en cuanto a calorías desde que empecé la dieta de off-season. Mauro la ha mantenido igual, por eso, porque el cuerpo todavía se está adaptando. Creo que mañana es que tengo que pasar de nuevo revisión, pero igual no creo que cambie nada porque sigue el peso subiendo poco a poco. Lo importante, como él me dijo en la última revisión, es que hay que quitar esa mentalidad ya de intentar verse definida en el espejo. Ahora mismo lo que estamos buscando es volver a recuperar mi eje hormonal, volver a estar saludable, volver a tener energía, fuerza para entrenar. Los entrenamientos están yendo súper bien, como os contaré luego. Así que eso es lo importante y disfrutar un poco más de esta época un poco más relajada, como ya veréis en este vlog. Así que nada, os voy contando un poco más cómo va todo a lo largo del vídeo. Quedaros conmigo. Es martes y voy camino a la oficina. Acabo de entrenar ahora mismo en el descanso y voy a llegar a la oficina ahora y llevo aquí todos mis tuppers para comer el resto del día. Así que la comida post entreno la llevo aquí porque solamente he tomado el tiempo de ducharme rápidamente y venir para seguir trabajando durante el resto del día.
Así que nada, voy a trabajar y os enseño también lo que como en el postentreno y otra comida más que traigo. Me pilláis aquí haciendo la siguiente comida, que son 50 gramos de verdura, 80 gramos de pollo y 35 gramos de carbohidratos en arroz. Ya antes me he comido la otra comida, que era mi postentreno, que han sido 35 gramos de proteína, que me la he traído en forma de helado. Así que como la oficina está solo a 5 minutos de casa, me daba tiempo de traérmelo sin que se descongelase. Y también he comido carbohidratos, que han sido 55 gramos de crema de arroz con 100 gramos de plátano por encima. Lo he guardado un poquito en el congelador, así para que estuviera fresquito, y me lo he comido en el escritorio, así que por eso no he grabado nada comiendo, porque estaban todos los compañeros alrededor básicamente. Pero ahora me he tomado un descanso y me he venido aquí a esta sala, que está bastante bien porque tiene sofá, tiene mesa, tiene un poco de todo. Y nada, voy a terminarme esto y sigo trabajando, que hoy toca estar un poco concentrada, por eso me he venido aquí a la oficina. Y bueno, también porque estaba aquí hoy una amiga mía que se llama Nana, que se va a Kenia de viaje de negocios pasado mañana, entonces como tenía la oportunidad de verla hoy aquí, pues me he venido también por eso. Así que nada, voy a comer. Son solo las 5 de la tarde y ya veis que está oscureciendo. Los días se hacen cada vez más cortos y bueno, aquí en Japón, como es el país del sol naciente, amanece muy pronto todavía, como a las 6 de la mañana o así, pero en compensación pues se hace de noche bastante pronto. Y bueno, a mí me gusta que sea así el tiempo, pero la verdad es que hay gente que se deprime un poco, ¿no? Todavía me quedan un par de horas de oficina, así que he bajado a comprarme un café para hacer un pequeño break y voy a tomármelo ahora. We finished the work finally, yes. And this is my friend Nana, who is going to Kenya in a business trip for how many days? Yeah, like 16, 17 days. And I'm gonna miss her so much, so I came to the office today to say bye. And it's late, but finally done. Algo que extrañé durante la preparación fue tener así algún evento donde pudiera arreglarme, maquillarme, sin pensar en al día siguiente cómo me voy a sentir, si voy a retener líquido, en fin. Disfrutar de un look bonito sin preocupaciones. Hoy voy a ir a un evento que es una recepción en el Hotel Okura, aquí en Tokio, que es uno de los más lujosos que hay, y he sido invitada por la Embajada de España para celebrar el Día de la Hispanidad. Estoy muy contenta porque muchos de mis amigos también han sido invitados y vamos a ir todos juntos, y va a ser una buena oportunidad para hacer networking también, para conocer gente nueva, para disfrutar de tiempo con mis amigos y también para comer comida española. Espero, porque otros años hemos ido y ha habido jamón, ha habido churros, ha habido croquetas y cosas así, pero este año no lo sé porque no es en el mismo sitio de siempre, así que a ver qué nos espera. Bueno, vengo ya de vuelta del evento del Día de la Hispanidad y debo decir que ha sido un poco decepcionante
porque este año ha cambiado todo en realidad de cómo era 8 años atrás. Antes se hacía en lo que es el edificio de la embajada en sí y este año lo han cambiado a un hotel muy de lujo, ¿no? Había un montón de ministros japoneses que no han estado antes nunca allí y han empezado a dar discursos todos, había un montón de gente de la marina, del ejército, con trajes, en fin, gente que no sé muy bien qué pintaban allí. Había casi más japoneses que españoles y por lo tanto la comida estaba bastante adaptada a ellos. Había algunas cosillas españolas como jamón, un poco de salchichón, unos canapés de sobrasada y poco más. Lo demás eran todos platos preparados por la cocina del hotel, así que eran japoneses. Y yo iba con las ganas de comer cosas. Había una cosa que parecía croqueta y luego me he dado cuenta de que era canicroque, que es una cosa de aquí que son como croquetas de cangrejo, pero no son nuestras croquetas de jamón. Así que nada, bueno, al menos he visto a mis amigas y hemos estado un rato juntas, pero ni siquiera mucho tiempo porque cuando ha pasado 1 hora se ha acabado ya toda la comida porque había mucha gente y nos han echado del sitio. Así que nada, bueno, ha sido un poco chof, pero nada, ya estoy de vuelta y todavía tengo que entrenar hoy, así que voy a cambiarme, me voy a quitar el maquillaje y voy a ir a entrenar. Hoy toca entrenamiento de glúteo y bueno, es uno de los que más me interesan porque ya sabéis que tengo que mejorar el glúteo en esta temporada off. Y bueno, ya van 5 semanas después del campeonato último que hice y la verdad es que estoy ganando mucha fuerza, estoy recuperando un montón de fuerza en los entrenamientos y eso es lo que más me gusta de esta época, de esta etapa, porque sientes que cada día vas mejorando un poquito más, vuelvo a registrar todos los pesos y todas las repeticiones y todo en mi Excel, que durante la temporada de prepa, bueno, cada semana es más o menos lo mismo, no hay mucha mejora en ese aspecto porque no hay mucha comida de dónde tirar, pero ahora bueno, como ya tengo más comida, estoy aprovechándola en los entrenamientos y por ejemplo en el ejercicio de peso muerto rumano con banda, ya noto que estoy mejorando muchísimo porque en la última temporada off ni siquiera llegaba bien a los 90 kilos en mi top set, hacía 5 o 6 repeticiones con mucho esfuerzo y con una técnica malísima y sin embargo ahora estoy haciéndolo con 100 kilos, con 7 o 8 repeticiones con bastante buena técnica, así que poco a poco en ese ejercicio estoy mejorando mucho, que lo tengo desde que empecé con Mauro, desde que cambié de preparador, él lo introdujo en la rutina y la verdad es que me va muy bien ese ejercicio. Y bueno, también en hip thrust noto que voy metiendo mucho más peso. Son ejercicios multiarticulares que la verdad es que se puede ir progresando en cuanto a cargas bastante y eso pues me motiva un montón. Esta es mi comida post-entreno, que es igual que la que me llevé el otro día a la oficina, solo que en vez de comer crema de arroz como carbohidratos, como cereales, pero en la misma cantidad, son 55 gramos también, y lo mismo, fruta y proteína en forma de helado. Esta etapa me está enseñando a soltar y a aceptar que mi cuerpo cambia. No es perder la forma, sino ganar equilibrio. Sigo siendo atleta, pero también soy mujer, soy amiga, soy hija, soy persona. Y cada momento, cada comida y cada entreno tiene su valor. Gracias por acompañarme un día más en este vlog. Espero que os haya gustado. Dejadme un comentario sobre qué pensáis de la fiesta de la hispanidad de la embajada y espero veros pronto por el siguiente. Espero que no pase mucho tiempo de nuevo hasta que pueda editar y tenga un poco más de tiempo libre. Así que nada, dadme un me gusta, seguidme si aún no lo hacéis y nos vemos pronto. Un beso, chao.